Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Hola, buenas tardes, Dios te bendiga. Bienvenido aquí a Radio La Predicadora, en este espacio de la Iglesia Camino Nuevo llamado Punto de Unión. Quien te habla, el Pastor Claudio, donde en estos minutos disfrutaremos de la palabra de Dios, compartiremos versos y lo que Dios tenga preparado para nosotros en esta tarde. Te invito a que abras tu Biblia. Vamos a ir rápido a la palabra para que nos podamos acomodar en Génesis capítulo 3. Si tenés tu Biblia y querés leer, o si no, oír simplemente, quizás estás viajando en el colectivo. Un fuerte abrazo y saludo a los que están escuchando a través de las redes, a través de su casa, en el trabajo, donde estén. Llámese hospital, donde te encuentres en esta tarde y estés sintonizando Radio La Predicadora. Quiero compartirte esta palabra en Génesis capítulo 3. Si ya lo encontraste, vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Dice así, Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no mueráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Qué tremendo, ¿no? Cómo el enemigo es astuto, contradiciendo siempre a Dios, tratando de obstaculizar y de entorpecer lo que Dios ha hablado. Dios dio la orden, se la dio a Adán. Esto está en el capítulo 2, donde el versículo 16, donde dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres, ciertamente morirás. Eso es lo que dijo Dios. Pero ahí la serpiente, Satanás, adversario de Dios, sale a entorpecer lo que Dios establece. Dios estableció que si desobedecían iban a morir. Pero le dijo: no moriréis. Y así el enemigo sigue actuando en la humanidad, ¿verdad? La gente que no acepta a Dios, que no recibe a Dios, de cierto ya están condenados, porque así dice la palabra. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo, trabaja de esta manera, diciendo que hay cositas que nosotros podemos hacer que no nos va a afectar. Toma un poco de alcohol, no te va a hacer nada. Hacete el tatuaje, no vas a morir. Si caíste en pecado por adulterio, por fornicación, no morirás. Estás casado y estás mirando a tu vecinita de enfrente, tu compañera de trabajo, tu compañero de trabajo, porque esto también cabe para las mujeres. No morirás. Y así el enemigo va entorpeciendo, porque conoce el accionar del ser humano, que el ser humano de por sí, después que cayó en el pecado, es rebelde. O sea, acá si demuestra la rebeldía de Eva, que cae en pecado, lo hace caer a su esposo también. Hay una rebeldía, él contagia esa rebeldía en hacer creer que hay cosas permitidas, que no morirás. Mentí, no vas a morir. Y realmente nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado
sobre todo en estos tiempos, porque estamos en el tiempo de la gracia, somos salvos por gracia, no hay nada en este planeta que nosotros podamos hacer que justifique nuestra salvación por nuestros propios medios. Eso no existe. Pero somos salvos por la gracia de Dios, porque Dios permite que seamos salvos, pero esto no nos da libertad para que nosotros podamos hacer lo que se nos dé la gana. Hermano, quiero decirte que los mandamientos están vigentes, la ley está vigente. Ser salvo por gracia no quiere decir que la ley no esté vigente, porque el no matarás, no mentirás, no dirás falsos testimonios de tu hermano, no codiciará la mujer de tu prójimo, está todo vigente, los mandamientos están vigentes, la ley de Dios está vigente, pero el enemigo trae confusión, como acá vemos en Eva, que trajo confusión para que puedan desobedecer, y desobedecer sin sentir culpa. Eso es lo peor, porque aquel que no conoce de Dios y hace un cambalache de su vida, bueno, nos ha pasado todo que no hemos conocido de Dios y estábamos en la corriente de este mundo y sin conocer a Dios y sin conocer de Dios hacíamos de nuestras vidas lo que a nosotros nos parecía. Y con respecto de esto, el Señor nos deja en Proverbios, que lo escribe Salomón, en el capítulo 3, gloria a Dios, justamente del ser humano, cómo se maneja y cómo nos aconseja la palabra, de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. En el verso 5, Proverbios 3:5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate vos que quizás nosotros o la gente cree que no pasa nada, porque el enemigo te va acercando influencias donde salí con amigos después de la reunión o hacer juntadas con amigos y que corre el alcohol, no pasa nada, pero no es así, hermano. Nosotros jamás nos tenemos que manejar por nuestra propia prudencia, sino debemos buscar en la palabra de Dios para saber cómo nos tenemos que manejar. Gloria a Dios. También en el verso 7 dice: no seas sabio de tu propia opinión, en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso es lo que se ha perdido, hermano. Y vos notás que hay personas que de a poquito van dejando de temer a Dios. Ya no oran por los alimentos, ya no sentís que están en esa frecuencia espiritual de orar y de buscar y de tener reverencia para Dios. Se perdió la reverencia, de a poquito ya es como que, viste que el dicho popular dice: la confianza mata al hombre. Es como que entran en cierto mover de confianza, lo cual es pésimo y malísimo para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios debe manejarse con sumo respeto en las cosas de Dios, como con nuestros padres. Antes a nuestros padres no le podíamos ni siquiera contradecir en una coma, era manejarnos con la mirada y estaba ese respeto con los padres. Yo recuerdo que era chico y qué sé yo, venía una persona de visita a casa que no eran familiares, y así sean familiares, con una sola mirada de mi papá, de mi mamá, y nos íbamos a una de las habitaciones, nos quedamos ahí hasta que ellos nos llamen. De nosotros salir corriendo y abrir la puerta, no, abrían la puerta a los mayores. Y así se fue perdiendo ese respeto en el entorno común de cada uno de nosotros, con los maestros, con los jefes en el trabajo. Y es como que se entra en esa confianza, y ahí entrar en ese terreno de confianza, cabe el dicho popular que la confianza mata al hombre. Y entran en confianza, creen que se pueden tomar atribuciones con Dios y entrar en cierta confianza, y eso es lo que los lleva a hacer cometer pecado, hermanos. Cometer pecados, porque el enemigo empieza a sugerir y trabaja sutilmente, como trabajó en Eva: no morirás, y haz esto y no morirás.
Entonces se perdió el respeto, se perdió ese respeto en toda la sociedad. Vemos que ya los alumnos, a los maestros, no hay ese respeto que había antes, que a la señorita nosotros le íbamos a querer insinuar una mentira, ni nos atrevíamos, porque había un respeto. Era la señorita y había respeto, y eran mamá y eran papá en casa, el hermano mayor, y así nos manejábamos, y eso se fue perdiendo. El enemigo, que es confianzudo, imparte esto en las personas y los hace entrar en ese terreno de confianza, y ya empiezan a traspasar barreras, límites. Como dice acá, no te apoyes en tu propia opinión, y hasta empezamos a cuestionar a Dios. Y ¿sabes, hermano? Yo noto, por ejemplo, en aquellos que no están de acuerdo de estar en determinada iglesia. Si estás en determinado lugar es porque Dios te puso ahí. Y ya están queriendo buscar otra cosa. Eso, ¿sabes? Que entra en el terreno de no querer estar de acuerdo con Dios. Igual que con algunos parientes que te tocan, es cierto, el dicho popular también dice que los parientes te tocan, la familia te toca, uno no eligió, elige los amigos. Eso es cierto, es verdad, pero se va perdiendo ese respeto, uno va entrando en esa confianza y se atreve a pasar límites, y pasar los límites ya empieza uno a tomar una opinión distinta, la cual Dios dice que no te apoyes en tu propia opinión. ¿Así dice el versículo? Sí. No seas sabio en tu propia opinión, en el versículo 7 de Proverbios capítulo 5. No seas sabio en tu propia opinión, sino que teme a Jehová y apártate del mal. Que no entres en ese terreno de confianza, porque así le pasó a Eva. La serpiente le dijo, no morirás. Dios dijo, pero no pasa nada, hacelo tranquila, no morirás. Y esta vio el fruto que era codicioso, que se veía lindo, ¿verdad? Y ahí es donde vino el derrumbe. Vino el derrumbe en todo el planeta, no solamente en ellos dos, sino en todo el planeta y por las generaciones. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo amado Jesucristo, que por medio de Él y llenándonos de su conocimiento somos participantes de la naturaleza divina. Eso lo dice la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, verso 3 y verso 4. Léelo, es muy edificante lo que dice toda la epístola de Pedro, toda la Biblia, pero refiriéndose a este tema, de que podemos, a través de llenarnos del conocimiento, ser participantes de la naturaleza divina. El versículo 5 dice, no te fíate, de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Es lo que hablábamos de los límites, ¿no? Cuando uno traspasa los límites, ahí es donde comete errores. Y nosotros debemos ser cautelosos en las cosas de Dios, hermano. No por mucho hacer y por muchas actividades y por mucho mover y por mucha dinámica quiere decir que estamos más cerca de Dios. No, ¿sabés que no, hermano? Porque así le pasó a las dos hermanas, a Marta y a María. Marta, Marta, turbada y afanada estás, queriendo hacer todo, pensando que era lo correcto, pero se olvidaba la mejor parte, que es estar en intimidad con nuestro Señor. Y la parte de la intimidad, hermanos, es tener el conocimiento de su palabra. Porque aquí es donde nosotros ya no somos sabios en nuestra propia opinión, y no nos apoyamos en nuestra prudencia, sino que somos obedientes a lo que está escrito en la palabra y no se cuestiona, lo hacemos porque Dios dijo así. Es más, en las cartas a Timoteo, te lo voy a buscar, justamente hay un versículo, yo siempre lo leo en este programa,
siempre lo leo porque me parece siempre oportuno, ¿no? Porque en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3 creo que es, o 2 o 3, ya te digo, sí, en el 3. Aquí está. A ver, creo que es en el 1. Sí, en el 1, perdón, me equivoqué. Primera epístola de Pedro 3, verso 14, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esto te escribo, el Señor dejó escrito esto, para que nosotros constantemente estemos leyendo y sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios. No es como nosotros queremos, hermano, sino es como Él quiere. Y de la única forma que no vamos a errar al blanco es estar en constante lectura, en constante oración. Y no te hablo de esas oraciones, hermanos, que está comprobado, oran 6 horas, 8 horas, pero el corazón sigue siendo el mismo corazón perverso, nunca fue un corazón cambiado, nunca fue la nueva criatura, siempre fue el viejo hombre, la vieja mujer, donde quiere tener razón siempre. Si no te hablo aquella oración de todo corazón a nuestro Dios, estar en constante oración, constantemente hablando con Dios, no perdiendo esa comunicación, no perdiendo esa reverencia con el Señor. En los pequeños detalles es donde están las grandes actitudes que Dios ve, porque dice que al soberbio lo ve de lejos, y cuando vos ves de lejos algo, las pequeñas cositas no las ves. Si vos ves una persona a 200 metros y te está haciendo señas con las manos, no vas a identificar o no vas a ver los pequeños detalles que hace. Pero cuando vos a esa persona te acercás de cerquita, podés ver cada cosita que hace, y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, de que en esos pequeños detalles que tenemos con el Señor, tener reverencia, de que si oramos, por ejemplo, por la comida, estemos orando por los alimentos. Y ahí hay una confusión también, orar por los alimentos, y nosotros en realidad lo que debemos hacer cada vez que tenemos comida en nuestras manos es agradecerla a Dios. Nosotros es un agradecimiento. A veces no te pasa así que llegás y decís, ya oraron los alimentos, bueno, vamos a comer. No, se trata de agradecerle a Dios, y eso es un agradecimiento personal. Si bien a veces uno encabeza la oración, no deja de que cada uno le pueda agradecer a Dios, porque si no, no estamos apoyando en nuestras propias fuerzas. Tengo la comida porque yo fui a trabajar y yo me gané la plata y yo fui a comprar y yo me la cociné y yo la tengo en mi mesa. Y no es esa la realidad. Porque si sucedió todo eso, porque Dios permitió que tenga mi trabajo, Dios permitió que tenga salud, Dios me dio la fuerza para cumplir en el trabajo, Dios me dio la sabiduría e inteligencia para ir a comprar, para la habilidad para poder cocinar y para poder servir en la mesa. Siempre primero Dios, hermano. Ahí donde vos ves que no están los pequeños detalles para Dios. Siempre poniéndolo a Él en primer lugar, vamos a estar cubriendo, y el enemigo no va a venir con esa astucia sigilosa que él tiene, con esa astucia de vestidito de ángel de luz que nos viene a confundir. Es de la única manera que nosotros tenemos para defendernos en esta vida, en este plano, hermanos. Gloria a Dios. Es a través de la palabra de nuestro Señor. Fíjate vos que cómo la engañó a la mujer. La engañó, pero la engañó mal, La engañó, la envolvió de tal manera que la mujer accedió hasta aquello que tendrá que haber sido malo para la mujer, fue bueno. Ay de aquello a lo que lo malo llaman bueno y lo bueno malo. Ay. Entonces, nosotros vamos leyendo palabra de Dios y vamos descubriendo esas perlas, esa luz, que es la palabra de Dios a nuestras vidas, a nuestro cuerpo, a nuestros pies. Y vamos pudiendo ver paso a paso. Tampoco nos tenemos que hacer los que tenemos la visión del águila, porque siempre es con humildad la que nos tenemos que manejar. No somos los campeones.
No, nosotros somos, dice que de lo vil del mundo, de lo menospreciado del mundo, de lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que es. O sea que las cosas suceden siempre por la voluntad de Dios. Y Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad los escogió el Señor. Y nos trajo a este plano. Estamos aquí, en este mundo, en este tiempo, por voluntad de Dios. Y somos tomados nuevamente para Él, por voluntad de Él. Así lo dice en Juan, capítulo 1 y verso 12. Vamos a leerlo. Juan, capítulo 1 y verso 12. Vemos que no es ni voluntad de carne, ni capacidad de hombre. No, hermano, es la voluntad de Dios siempre. Juan, capítulo 1, verso 12, dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Siempre la voluntad es de Dios. O sea que desde la eternidad Él nos escogió y nos da la capacidad, sabiduría, inteligencia, redención, santificación, para que no caigamos en las garras del enemigo. Nos da esa sabiduría, esa inteligencia, hermanos, para que nosotros nos podamos manejar leyendo, como leímos en Timoteo, capítulo 1 de Timoteo 3, versos 14 y 15, que esto te escribo para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. O sea, esto te escribo. Nosotros estamos, hermanos, es primordial que leamos su palabra. Esto siempre debemos insistir. No manejarnos en esta vida por opiniones y prudencias personales. Decir, no, sí, esto, no pasa nada, esto lo voy a hacer, sí, no importa, todo bien, soy salvo por gracia, Dios igual me perdona. Hay hermanos que se manejan de esa manera. Y por no leer la palabra cometen errores. Y voy a traer un error común que los atrapa a un montón, pero un montón de hermanos en Cristo a la faz de la tierra, hermano, que es el recasamiento. La palabra no permite el recasamiento. No lo permite. No permite recasamiento, hermano. Ahí yo te voy a buscar los versículos para que no veas que estoy hablando por boca de jarro de ganso, como se dice por ahí, ¿no? No. La palabra dice que no. Y si la palabra dice que no, en el capítulo 19, Jesús enseña sobre el divorcio. Mateo 19. No voy a desarrollar mucho la palabra, son algunos versículos, 12 versículos, los voy a ir leyendo y vamos a ir de a poquito y discerniendo. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea y al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que hizo que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Es determinante Jesús con lo que dice acá, tomando la ley. Esto dice en la ley. Esto lo leíamos en Génesis. En Génesis también está, en el capítulo 2. En el capítulo 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso dice en Génesis 2:24. O sea que Jesús se está tomando de la palabra de Dios, no de algo que se le ocurrió ahí espontáneo, no, está tomando. Y le contestan los fariseos y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés
dar carta de divorcio y repudiarla. Y él dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Acá está diciendo, Moisés lo permitió, pero Dios no lo permite. Dios no lo permite. Porque Moisés, para que no lo fastidien sobremanera, porque insistían y porque eran duros de corazón, Moisés lo permitió, pero no porque Moisés lo haya permitido quiere decir que sea permitido por Dios. Fíjate el 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Adulteran los dos, hermano. ¿Por qué adulteran los dos? No, si ella falló, yo la dejé y me casé con otra. Pero, hermanos, te unió Dios. Que Moisés haya permitido, por el corazón duro de los hebreos, no quiere decir que Dios lo permita. No fue así, hermano. Mas al principio no fue así, está diciendo Jesucristo. Porque ya son una sola carne. Los unió Dios, hermano. Entonces el hombre, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Moisés permitió bajo la responsabilidad de él y tendrá que rendir cuentas a Dios por haber permitido. Pero Dios no autorizó eso. Y le dijo en el 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y sí, hermano. Porque aquellos que se casan y dicen, sí, vamos a probar, total, de acá 5 o 6 años, no anduvo la cosa, me separo, me divorcio, repartimos los bienes y pruebo suerte con otra mujer, o pruebo suerte con otro hombre la mujer, ¿verdad? No, hermano, entonces él les dijo en el verso 11, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Esto lo descubrimos porque lo leemos. Si no lo leemos, no lo discernimos, no oramos para que el Señor nos pueda dar el discernimiento de esto. Pensamos que como los fariseos dijeron, pero Moisés los permitió. Está bien, Moisés lo permitió, pero Dios no lo permitió. Entonces, el recasamiento no está permitido, hermano. Lo que puede hacer en esta era moderna, aquel que realmente se probó, se intentó, no resultó, hubo golpes, hubo violencia, hubo violaciones de por medio, y el divorcio sería lo correcto para que separen los bienes, pero tanto el uno como el otro tienen que permanecer solos, hermano. No pueden, lo que llaman ahora, rehacer su vida. De la única manera que pueden rehacer su vida es si la persona muere. Si no muere, no pueden rehacer su vida. No está permitido, hermano. Es de la única forma que quedan libres de un lado y del otro si una de las partes parte de este mundo. Si no, no. Y así nos pasa que nos manejamos por nuestra propia opinión, por nuestra propia prudencia, somos sabios de nuestra propia opinión, entonces ya no nos manejamos con temor al Señor, ya nos manejamos y andamos queriendo torcer la Escritura para ver si podemos sacar alguna ventaja, algún provecho o que satisfaga lo que no me gusta de Dios. Desde que hay cosas que de Dios no te van a gustar y sí es normal que no te guste. Como hay una parte que dice que debemos soportarnos los unos a los otros. Y quizá hay alguno que te cae muy pesado o alguna que te cae muy pesada, hermano, hermana. Quizás sí. Y decir, tengo que seguir soportando. Sí, el Señor dijo, soportaos los unos a los otros y que oremos los unos por los otros. Aunque no lo soportes, aunque te caiga pesado, aunque te cueste aceptarlo, tenés que seguir orando por esa persona. Y va a haber otras cosas, como esto, muchos casos, hubo una época donde hacían casar a las parejas muy jovencitas,
muy jovencita. Yo conozco el caso de 2 pastores, no voy a dar los nombres, pero esto es verídico. Iban al colegio juntos los jóvenes, entablaron una amistad en un grupo de amigos del colegio y se fueron a una plaza y se ausentaron 2 horas, estuvieron en la plaza, hay testigos que testificaron, sí, estuvieron con nosotros en la plaza. El padre de la novia fue con violencia al padre del muchacho, de la chica, al padre de la chica, al padre del chico, y los obligaron a casarse. Consecuencia, al año y medio nace una criatura. Segunda consecuencia, 4 años estuvieron separados. Tercera consecuencia, ¿sabe qué es lo que hicieron? Cada uno rehizo su vida. Pero eso no está permitido en las cosas de Dios, hermano. Eso es por no tener el mejor de los consejos. Nos manejamos por opiniones humanas y no vamos a la opinión de nuestro Dios. Nos manejamos sin temor de Dios. Porque cuando vos nos lees la palabra y tomás decisiones, te estás manejando por tu propia opinión. Sos sabio por tu propia opinión, no por lo que Dios te dice. Entonces, nosotros debemos hacer énfasis, los siervos de Dios. Para eso el Señor nos constituyó pastores, no para ser jefes de grupo de personas, no para ser patrones, sino para hacerlo con doctrina y con paciencia. Lo mejor para tomar decisiones es estar en común unión con el Señor. Porque si vos pasó una semana, 10 días, 15 días y no estás leyendo la palabra, no estás orando como debes hacerlo y te toca tomar decisiones, te vas a manejar por tu propia opinión. Porque vas a ser sabio de tu propia opinión. Vas a ser prudente de tu propia prudencia. No de lo que Dios dice. Y ahí es donde se cometen los errores y vienen los fracasos y las cosas salen mal y no conseguimos alcanzar la paz. Es porque nos dejamos influenciar por el enemigo. Él está ahí astutamente alrededor a ver quién baja los brazos, viendo a quién devorar. Y ya ve de que flaqueaste en esta área, flacaste en esta hora. Él está viendo cuando no lees, cuando no orás. Ahí sus demonios están mirando y están viendo de qué forma te van a entrar y te van a envolver. Y vas a caer, hermano. Vas a caer y las caídas a veces son muy, muy dolorosas. Por eso, mis hermanos, siempre va a ser el consejo de quien te habla. No dejes de leer la palabra. Gloria a Dios. Le vamos a pedir a nuestro hermano Mauro si nos puede ayudar con una canción y volvemos en un ratito. Te dejo descansar unos minutitos. Ya volvemos. Escuché la voz que viene del cielo. Escuché la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Escuché la voz que viene del cielo. Escuché la voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Me rodeaste de riquezas, me llenaste de esperanza. Todo lo que yo he logrado es porque en ti tuve confianza. Hoy le dejo ver al mundo mi manera de ser. Les digo
bueno, bueno, bueno. Es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Escuche la voz que viene del Gloria a Dios. Qué bueno que escuchar la voz de nuestro Señor. Vamos a seguir aquí en Proverbios capítulo 3. Retomamos del versículo 5. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio de tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Fíjate vos, hermano, el poder de la palabra de Dios, el poder de ser temeroso de Dios, el poder de tomar la palabra de Él y caminar sobre la palabra de Él. ¿Te acordás de ese pasaje donde estaban los discípulos en una balsa, se armó una tormenta tremenda, Jesucristo les apareció, ellos temieron que era un fantasma y descubrieron que era nuestro Señor Jesucristo, y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya, y Jesús le dijo: ven. Ese ven es caminar sobre la palabra de Dios, y caminó Pedro sobre ese ven, obedeció al Señor yendo en su palabra, y pudo hacer algo sobrenatural tremendo, hermano, que es caminar sobre el agua. Es tremendo cuando los hijos, las hijas de Dios caminamos por la palabra de Dios. Pisamos en tierra firme, hermano. Eso simbolizó ese pasaje, caminar en tierra firme, en ser obedientes a Dios. Qué tremendo. Te quiero leer también en el 5 de Proverbio, verso 3 en adelante, y dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar con ella. Largura de día está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que en ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. Está hablando de alcanzar, gloria a Dios, dice: bienaventurado el que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. Esto viene, hermano, esta sabiduría, esta inteligencia, de estar en común unión con la palabra de Dios. Porque estando en común unión, recordad que en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Él. O sea que hay un soplo de vida en la palabra de Dios, hermano. Y cuando la palabra de Dios, ese soplo de vida, a nosotros nos da esa sabiduría, esa inteligencia. Es por la palabra de Dios, porque Él sabe entender y discernir quienes los hacen con un corazón humilde, con un corazón sincero, y porque lo aman. El que ama a Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el amor a Dios. Él sabe distinguir, Él reconoce el que es el soberbio y el que es el humilde. Entonces dice que bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y el que obtiene la inteligencia. O sea, la inteligencia, hermano, te la va a dar Él. Él te va a dar la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Fíjate vos que en este mundo materialista de estos tiempos, todo es dinero, todo es plata, y la gente quiere tener más y quiere ganar más, y eso obliga a personas, por ejemplo, a poner más fuerza en el trabajo que en la relación con nuestro Dios. Y piensan que por sus propios medios, por su propia opinión, por su propia prudencia, pueden alcanzar las cosas. Y no es aquel que más se esfuerza en determinada cuestión, sino aquel que realmente lo ama a Dios de todo corazón. Dice: más preciosa es que las piedras preciosas, y que lo que puedes desear no puede compararse a ella, a lo que te provee la palabra de Dios. Largura de días hay en su mano derecha, y a su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos. ¿Sabe por qué habla acá de riquezas y honra?
Porque primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo aquello que vos creés que te hace falta. Mejor dicho, a veces nosotros creemos que hay cosas que no las alcanzamos y que las necesitamos, pero acá hay que tener en cuenta que el que añade es Dios, y tal vez determinada cosa no la alcanzaste y no la vas a alcanzar nunca porque no está dentro de los planes de Dios. Porque Él va a añadir las cosas que nos hacen falta, porque Él sabe lo que nos hace falta. ¿Y por qué no te lo da ahora sin esforzarte? Porque Él quiere que lo hagas no por alcanzar, sino que sea un regalo de Él por amarlo. Por eso dice aquí, sus caminos son deleitosos. Los caminos de Dios son deleitosos, hermano. Gloria a Dios. Dice, y todas sus veredas, paz. O sea que en los caminos del Señor siempre hay paz, hay tranquilidad, la persona no está afanada, no está turbada, la persona se maneja con alegría, con gozo, porque no son los bienes los que tienen necesidad de alcanzar, sino tiene la necesidad la persona que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, tiene la necesidad de estar cada día más cerca de nuestro Señor. Y eso lo alcanzamos y lo logramos leyendo su Escritura, porque Él nos va enseñando cómo debemos conducirnos dentro de la iglesia, que es la casa de Dios, hermano. Dice, ella es árbol de vida a los que en ella echan mano, bienaventurados son los que la retienen. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Y así encontramos cosas tan deleitosas en la palabra de Dios, hermano. Y no te estoy hablando del libro de los Proverbios, que es poético, el libro de los Proverbios, sino te estoy hablando de toda la palabra de Dios. Es poesía para nuestro espíritu, es la que nos da la fuerza, la que nos llena de gozo, porque el enemigo trata de hacernos creer que somos infelices porque quizás no tenemos el auto que queremos, quizás no nos vamos al lugar de vacaciones que te muestran las publicidades, quizás no podés vestirte con las marcas de ropa que el enemigo impone que sean de moda. Entonces él te hace sentir frustrado, él te hace sentir que sos menos cosa, pero hermanos, somos hijos de Dios. Lo nuestro no está en este plano. No quita que Dios te pueda dar, no, eso no quita. Y gloria a Dios para aquellos que Dios considera que están tan limpios de corazón que no los va a corromper. Porque algunos se pueden llegar a desviar del camino para alcanzar algunos logros, hermano. El Señor sabe cómo es cada uno de nosotros, nos conoce, porque Él nos hizo, Él nos observa, sus ojos están sobre nosotros todo el año, desde que comienza el año hasta que termina el año. Él nos ve. Él nos tiene los pelitos contados, así dice la Escritura, tiene contado todos nuestros pelos, escudriña la mente, pesa los corazones, Él nos conoce de arriba abajo. El Salmo 139 dice que antes que yo tenga en mi boca, tú ya sabes lo que voy a decir, porque es así. De Dios no nos podemos escapar, y entonces relájate, hermano, hermana, relájate, viví en santidad. Estamos tiempo de arrepentirnos si estamos haciendo las cosas equivocados. La palabra de Dios nos confronta y la palabra de Dios la que nos enseña, así dice, y toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir. Qué importante cuando uno se deja corregir por la palabra de Dios, hermano. Es importantísimo porque la palabra de Dios te enseña. No, pero yo aprendí. No, pero la palabra de Dios es la que pesa. No las costumbres. En el libro de Marcos habla que por las costumbres dejaron de costado los mandamientos de Dios, hermano. Por las costumbres de los hombres. A veces hay costumbres que no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios. Entonces, vamos descubriendo en su palabra lo que realmente Dios nos dice, y si nos dice es porque nos ama y porque quiere que alcancemos todo lo que Él puso
en cada uno de nuestros caminos. Dice en el verso 7 de Marcos 7. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Entendés, hermano? A veces por tradición, por costumbres, y nos vamos alejando. Vamos dejando de lado, vamos perdiendo el temor a Dios por apoyarnos en nuestra propia opinión, por ser sabios en nuestra propia prudencia. Y ahí es donde está el error. Somos nosotros los que cometemos errores. Y de la forma para poder revertir es pidiendo perdón. ¿Y eso cómo se llama? Arrepentirse. Cambiar de idea. No tiene otro nombre, hermano. A eso vino Jesucristo. A sacarnos de las corrientes del mundo y que por medio de él podamos ser adoptados como hijos de Dios, y ya como hijos de Dios empezar a tener conocimiento de la palabra de Dios para poder corregir todo eso malo que hemos hecho. Y cuando decimos que la palabra de Dios es inspirada por él y útil para enseñar, redarguir, y corregir, ahí estamos diciendo que nos estamos arrepintiendo cuando nos corregimos. No es ser débil eso, hermano. Hermana, eso no es ser menos que nadie, al contrario, poder corregirse por la palabra de Dios, arrepentirme de lo que estuve haciendo mal o estoy haciendo mal, es lo más grande que nos puede pasar. Porque ¿sabes qué? Todavía hay tiempo, Mientras haya vida en este plano hay tiempo, y todavía el Señor no vino a llevar a su iglesia. Hay tiempo. Hoy es el tiempo, ahora es el tiempo, por eso Dios nos está hablando a través de su palabra. No hay cosa que el Señor no pueda perdonar, salvo la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea que, por más graves que vos consideres que lees la palabra y estás cometiendo errores, no te hagas problema, arrepentite y pedile la guía al Espíritu Santo para ser corregido y corregite. Y cambiar de idea y empezar a caminar como el Señor dice, para que aprendas, para que sepas cómo debes conducirte. Esto te dejo escrito para que sepas cómo debes conducirte, para que si tardo, sepas cómo conducirte, ¿verdad? No es fácil conducirte acá en esta tierra, hermano. Hay cosas que parecen tan verdaderas, como que si vemos brillar algo allá a lo lejos, decimos, es oro, y te acercás y lo ves y es un cobre barato, o un bronce descartable. Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Entonces, nosotros necesitamos, no es algo que puede ser que lo haga, no, es algo que necesitas, hermano, hermana, amigo y amiga, que es la palabra de Dios. Y esto es una búsqueda personal, así como la salvación es personal, no es grupal, no es porque estoy en determinada denominación, no es porque estoy en determinada iglesia, ¿verdad? Soy salvo, no, la salvación es personal, la búsqueda de su palabra también es personal. Estamos nosotros los pastores que por misericordia de Dios fuimos elegidos entre los hombres, a favor de los hombres, para guiarlos a Él. No para que te lleves de mis consejos ni de mis experiencias de vida. Quizás pueden hacer un pequeño aporte, pero no, el aporte real lo hace la palabra de Dios, porque quien te corrige es la palabra de Dios, quien te da fuerza es la palabra de Dios. La palabra de Dios la que te sana tu cuerpo, la que da refrigerio a tus huesos, la palabra de Dios la que te da paz, la palabra de Dios la que te hace alcanzar la salvación. O sea que el labor nuestro, gloria a Dios, es para poder gloria a Dios, estar en común unión con el Señor, nada más. Aleluya. Víctor de San Justo manda mensaje, dice: buenas tardes, querido hermano, qué hermosa enseñanza. Bueno, gracias, varón, Dios te bendiga.
la importancia de la palabra implantada. Les comparto Eclesiastés 12:11, gloria a Dios. Eclesiastés 12:11. Qué tremendo, ¿no, hermanos? De poder compartir así palabra de Dios. Vamos a ver si tenemos tiempo. Vamos a buscar, si hay 2 minutitos más. Vamos a buscar Eclesiastés, gloria a Dios, 12:11. A ver si tenemos tiempo, lo compartimos. Es importante compartir la palabra del Señor. 12:11 dice: la palabra de los sabios son como aguijones, y como clavos hinchados son los que de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Gloria a Dios. Amén, hermano. Acordate, así vos lo seguís leyendo y que el Señor te esté dando más. Eclesiastés 12:11, lo que compartió el hermano Víctor de San Justo. Gloria a Dios, hermano. Y ya llegamos, 58. Bueno, yo quiero darte gracias porque estás ahí, porque nos acompañás, porque después ves el video, porque te podés dedicar a compartir en tu vida la palabra de Dios con tus familiares, con tus amigos. A que bueno, esa es la intención de este espacio que tenemos todos los viernes de 6 a 7, punto de unión, un punto donde nos unimos, que es la palabra de Dios. Amén. Quiero orar y ya nos vamos a despedir. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu amor y misericordia, gracias por esta palabra que nos envía nuestro hermano Víctor de San Justo, por la palabra que pudimos desarrollar en este espacio, Dios mío. Reconocemos que sin tu palabra, Señor, estamos perdidos. Sin tu presencia, mi Dios, estamos perdidos en este mundo, Señor. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos ha rescatado de las corrientes de este mundo y nos trajo, Señor, para ti, para que podamos ser adoptados como tus hijos. Gracias, Señor, bendice a cada uno de los oyentes, los directivos de la radio, Dios mío, y cada programa que siga a continuación. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, hermana, amigo, el próximo viernes, la misma hora, 18 a 19, aquí en Radio La Predicadora, en este espacio llamado Punto de Unión. Dios te bendiga. Te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda, por la fe extiende tus alas, nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas.